Bienvenidos a Camino Cristiano, un canal donde exploramos juntos las verdades profundas y atemporales de la palabra de Dios. Si alguna vez te has preguntado por qué, en este mundo, enfrentamos situaciones difíciles como catástrofes y desastres, este video es para ti. Vamos a sumergirnos en uno de los temas más desafiantes que muchas veces nos inquietan y nos llevan a preguntarnos, ¿por qué Dios permite el dolor y las catástrofes? Desde una perspectiva fundamentada en la Biblia, queremos ayudarte a encontrar respuestas basadas en la fe, la verdad y la esperanza, siempre con el propósito de fortalecer nuestra relación con Dios en medio de la tormenta. Si aún no lo has hecho, te invitamos a que te suscribas a Camino Cristiano, que actives las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos y que, al final, compartas tus pensamientos y motivos de oración en los comentarios. Dale me gusta a este video y compártelo con quienes también buscan comprender el propósito de Dios en tiempos de dificultad. Empecemos este viaje de fe y reflexión. Parte 1. La soberanía de Dios y su propósito en medio de la adversidad. Dios es soberano, y su poder y autoridad sobre todo lo creado son absolutos. A lo largo de la Biblia, encontramos un Dios que, en su amor y justicia, tiene control sobre cada aspecto del universo. No hay nada que ocurra sin su conocimiento y permiso. Pero, en tiempos de catástrofes, esta verdad nos puede parecer desafiante y hasta difícil de aceptar. Nos preguntamos por qué Dios, siendo bueno y poderoso, permitiría el sufrimiento, las pérdidas y la devastación. La Biblia nos enseña que, aunque no siempre comprendemos sus caminos, todo tiene un propósito en los planes de Dios. En el libro de Isaías, Dios declara, porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. Isaías 55, 8, 9. Este pasaje nos recuerda que no siempre seremos capaces de comprender por qué suceden ciertas cosas, pero podemos confiar en que Dios tiene un propósito mayor. Un ejemplo claro lo encontramos en la historia de José en el libro de Génesis. Aunque José pasó por años de sufrimiento, rechazo y hasta prisión injusta, al final comprendió que cada prueba tenía un propósito divino, salvar la vida de muchas personas. Al dirigirse a sus hermanos, quienes lo habían vendido como esclavo, José dijo, «Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo tornó en bien para que sucediera como vemos hoy, y se preservara la vida de mucha gente». Génesis 50, 20. Este principio nos invita a recordar que incluso cuando estamos rodeados de destrucción y dolor, Dios puede transformar lo que parece malo en algo bueno. Si bien no siempre entenderemos el propósito de cada prueba, la fe en la soberanía de Dios nos permite ver más allá del caos y la confusión. Él es quien sostiene el universo y actúa conforme a sus designios, que son perfectos y buenos, aunque nuestros ojos humanos no puedan ver toda la obra completa. Confiar en que Dios tiene un propósito mayor nos da paz y nos ayuda a aceptar su voluntad, especialmente cuando atravesamos tiempos difíciles y buscamos respuestas. Parte 2. Catástrofes del siglo XXI y la búsqueda de propósito. El siglo XXI ha sido testigo de catástrofes que han estremecido a la humanidad en todos los rincones del mundo. Desde los terremotos devastadores en Haití y Nepal hasta el tsunami del Océano Índico en 2004 y huracanes como Katrina en 2005, hasta las recientes inundaciones catastróficas en Valencia, España, miles de vidas han sido afectadas por tragedias repentinas e imprevistas. A menudo, estos eventos nos sacuden profundamente y nos llevan a cuestionar, ¿por qué permite Dios que tales tragedias sucedan? Como creyentes, miramos a la Biblia en busca de respuestas y consuelo. El libro de los Salmos nos recuerda que el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. Salmo 34, 18. Este versículo afirma que, incluso en medio de desastres y dolor, Dios está presente con aquellos que sufren. Su compasión y misericordia no se apartan de nosotros, y su cercanía en estos momentos es una promesa de paz y consuelo. Es importante entender que las catástrofes no son sin sentido en los planes de Dios.
Incluso en la destrucción, el dolor y las pérdidas, Dios sigue obrando de maneras que muchas veces no podemos ver de inmediato. En ocasiones, estas tragedias despiertan en las personas una profunda búsqueda espiritual y los llevan a reflexionar sobre su propósito en la vida y sobre lo eterno. Es en esos momentos cuando el corazón humano se abre a Dios de maneras inesperadas, reconociendo su necesidad de Él. El Nuevo Testamento también nos da una perspectiva poderosa sobre el sufrimiento. En Romanos, el apóstol Pablo afirma: considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Romanos 8, 18. A través de este pasaje, entendemos que los momentos de dolor y desolación, aunque reales y profundos, son temporales en comparación con la eternidad que Dios nos ha prometido. Esto no significa que las catástrofes sean fáciles de soportar o que su impacto no importe, sino que hay una esperanza más allá de lo que podemos ver. Además, Dios puede utilizar estas tragedias para inspirar compasión, unidad y generosidad entre las personas. A lo largo de la historia, hemos visto cómo, después de un desastre, personas y naciones se unen para ayudar a los afectados, recordándonos que somos parte de una humanidad que necesita y depende unos de otros. El dolor, aunque incomprensible a veces, puede ser un catalizador para demostrar el amor y la ayuda de Dios a través de nuestras acciones y nuestro servicio a los demás. Al final, estos momentos difíciles pueden ser un terreno fértil para que el amor y la gracia de Dios se hagan visibles en medio de la oscuridad. Parte 3. Sufrimiento y crecimiento espiritual. Dios permite el sufrimiento en nuestras vidas y en el mundo no como un acto de indiferencia, sino como un medio para que nuestra fe y nuestro carácter sean moldeados. A lo largo de la Biblia, el sufrimiento es presentado como un camino por el cual Dios fortalece la fe de su pueblo, enseñándonos a confiar en Él, más allá de las circunstancias visibles. En la carta de Santiago, se nos dice: tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos, sin que os falte nada. Santiago 1, 2, 4. Este pasaje nos confronta con la verdad de que la fe y la madurez espiritual se fortalecen en medio de las pruebas y las dificultades. Dios no solo está presente en los momentos de alegría, sino que es en el dolor donde Él actúa de manera profunda en nuestra vida, refinándonos como el oro en el fuego. Cuando enfrentamos catástrofes o tragedias, nuestra fe es puesta a prueba, y somos impulsados a dejar de confiar en nuestras propias fuerzas. En estos momentos difíciles, nos vemos obligados a depender enteramente de Dios, a reconocer que solo Él puede darnos la fortaleza y la paz que tanto necesitamos. Este proceso, aunque doloroso, lleva a una transformación interior en la que nuestra esperanza ya no depende de las circunstancias, sino de la fidelidad y las promesas de Dios. Pensemos en el ejemplo de Job, quien enfrentó una serie de desastres personales devastadores y, aún así, no dejó de confiar en el Señor. Aunque perdió todas sus posesiones, su familia y su salud, Job pudo decir: pero Él conoce el camino que tomo, cuando me haya probado, saldré como el oro. Job 23, 10. En la vida de Job, vemos que el sufrimiento no fue en vano. A través de las pruebas, su fe fue purificada y su confianza en Dios fue profundizada de una manera que nada más podría haber logrado. Es importante recordar que, en medio de las catástrofes, Dios obra en nosotros para desarrollar una fe resistente y duradera, una fe que no se derrumba ante las dificultades, sino que se vuelve aún más fuerte. Este tipo de fe es la que nos sostiene en cada circunstancia y nos lleva a una relación más profunda con nuestro Creador. Dios utiliza estas experiencias difíciles para enseñarnos a perseverar y a depender plenamente de Él, preparándonos para la vida eterna y dándonos una esperanza que no se ve afectada por las circunstancias terrenales. Parte 4. Dios se revela en medio de las catástrofes. A través de las Escrituras, vemos que Dios utiliza incluso los momentos de gran sufrimiento y desastres para revelarse a su pueblo y mostrar su gloria. Muchas veces,
cuando el mundo enfrenta catástrofes, éstas se convierten en una oportunidad para que Dios demuestre su soberanía y su amor de formas inesperadas, enseñándonos quién es Él, de maneras que no podríamos comprender de otra manera. En Éxodo, encontramos que Dios usó una serie de plagas devastadoras en Egipto para mostrar su poder y liberar a su pueblo de la esclavitud, Éxodo 7, 12. Aunque estas plagas causaron sufrimiento en la tierra de Egipto, Dios tenía un propósito redentor detrás de ellas, demostrar que Él es el único Dios verdadero y que su voluntad prevalece sobre cualquier poder terrenal. A través de esas catástrofes, Dios se reveló como Salvador y Libertador, llevando a su pueblo a una relación de confianza y dependencia total en Él. Del mismo modo, en nuestras vidas, a veces es en medio de los momentos de mayor dificultad cuando Dios se manifiesta más claramente. En los tiempos modernos, hemos visto cómo, en medio de desastres naturales o crisis globales, el Señor obra en los corazones de las personas, muchas veces despertando en ellas una búsqueda de significado y propósito que apunta a Dios. En la tragedia del tsunami del sudeste asiático en 2004, o en el devastador terremoto de Haití en 2010, vimos que, a pesar de las pérdidas y el dolor, muchas personas se volcaron a la fe, encontrando en Dios una fuente de esperanza y consuelo que el mundo no les podía ofrecer. Estos eventos recordaron al mundo que, a pesar de los avances tecnológicos y las conquistas humanas, seguimos siendo vulnerables y necesitamos un Salvador. Otro ejemplo significativo de la revelación de Dios en medio del dolor es la vida de Jesucristo. La crucifixión fue, en su esencia, una catástrofe en términos humanos. El Hijo de Dios fue entregado a la muerte injustamente y de la forma más dolorosa. Sin embargo, Dios utilizó esta tragedia suprema para revelarse al mundo como el Redentor de la humanidad. La cruz, un símbolo de sufrimiento, se convirtió en el lugar donde Dios mostró su amor y ofreció salvación a toda la humanidad, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16. En la crucifixión, Dios tomó el peor desastre imaginable y lo transformó en la victoria más grande de la historia. Así como en el pasado, hoy Dios sigue revelándose en medio de las crisis, llamándonos a reconocer su grandeza y su cercanía en nuestros momentos de necesidad. A través de las catástrofes, Él nos recuerda que está con nosotros, obrando en nuestras vidas y que su poder es más grande que cualquier desastre que enfrentemos. Parte 5. Dios promete restauración y esperanza más allá del dolor. Dios no solo está presente en medio de las catástrofes y las usa para transformarnos, sino que también promete un final de restauración y esperanza. Esta es una verdad que ilumina incluso los momentos más oscuros, recordándonos que la tragedia, el dolor y el sufrimiento no tienen la última palabra. Dios nos asegura que su propósito final es restaurar todas las cosas, dándonos un futuro donde ya no habrá más lágrimas ni dolor. En el libro de Apocalipsis, Dios nos da una promesa de un mundo renovado, un mundo en el que la creación entera es restaurada y toda injusticia es eliminada. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Apocalipsis 21:4. Esta promesa nos revela que, aunque el mundo presente esté marcado por el sufrimiento y las catástrofes, Dios está preparando una realidad eterna donde el dolor será reemplazado por una paz duradera. Esta visión de un final redentor y glorioso nos da la fuerza para enfrentar las dificultades actuales con esperanza. Además, a lo largo de la Biblia, encontramos a un Dios que tiene un plan de redención y sanación, incluso para aquellas áreas de la vida que parecen devastadas. El profeta Isaías nos habla de cómo Dios transforma lo arruinado en algo nuevo y hermoso, para conceder que a los que lloran en Sión se les dé diadema en vez de ceniza, óleo de alegría en vez de luto, manto de alabanza en vez de espíritu abatido. Isaías 61:3. Este mensaje, dirigido inicialmente a un pueblo destrozado, muestra el corazón de Dios que se especializa en dar nueva vida y esperanza, incluso en los momentos más desoladores. Así como en el Antiguo Testamento Dios trajo consuelo y restauración a su pueblo, hoy nos asegura que no hay dolor ni pérdida que Él no pueda redimir.
En el siglo XXI, cuando enfrentamos desastres naturales, pandemias y otros momentos de crisis, estos tiempos son recordatorios para que nos aferremos a las promesas eternas de Dios. No se trata de ignorar el dolor, sino de encontrar en Dios una esperanza que trasciende lo temporal. En Jesús, quien venció la muerte y resucitó, tenemos la garantía de que nuestra esperanza no es vana. La resurrección de Cristo es el fundamento de nuestra confianza de que todo lo que parece perdido en este mundo será restaurado en su tiempo. El apóstol Pablo reafirma esto cuando dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para bien de aquellos que lo aman, los que son llamados conforme a su propósito, Romanos 8:28. Esta es una promesa que nos permite ver más allá del dolor inmediato y confiar en que Dios está obrando para traer algo bueno, incluso de nuestras pruebas. Reflexión final. A medida que enfrentamos catástrofes y momentos de crisis, recordemos que Dios no solo nos acompaña en nuestro dolor, sino que también tiene un propósito para nuestras vidas, una promesa de restauración y un futuro lleno de esperanza. No estamos solos en medio de las tormentas, Dios camina con nosotros y, al final, promete hacernos partícipes de su paz eterna. Gracias por ver este video en Camino Cristiano. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, te invito a que te suscribas al canal, le des me gusta y lo compartas con quienes también necesitan escuchar estas promesas de esperanza. Y si tienes algún motivo de oración, por favor escríbelo en los comentarios, será una bendición orar contigo y por ti. Que Dios te bendiga y te llene de su paz y esperanza.